Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a exponer el tema relacionado con embriaguez aguda y abuso sexual. En este caso, está tipificado en el artículo 210 como acceso o abuso sexual con persona incapaz de resistir. A continuación, ya haremos el breve resumen de los hechos para explicar el porqué de esta tipificación del delito. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Sí, señor. Bueno, el orden de esta presentación, vamos a hacer un breve resumen de los hechos. Asimismo, vamos a hacer una breve explicación sobre la solicitud que se realizó a Medicina Legal en el tema de embriaguez y violencia sexual. También se hará el análisis médico-legal y este trabajo contará con un glosario conclusión y se hará la explicación de los anexos que son el formato único de noticia criminal y asimismo el formato de solicitud médico-legal con sus respectivas referencias bibliográficas al final. Entonces, para empezar, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de un caso que está en la Corte Suprema de Justicia, que fue de la Sala de Casación Penal, con el número 34494, el cual, como decíamos anteriormente, se tipificó como acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir, el cual se encuentra en el artículo 210 del Código Penal, que dice textualmente: el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Si no se realizara el acceso, sino acto sexual diverso de él, la pena será de 8 a 16 años. En este caso que hablaremos a continuación, como todos sabemos, cuando hay un acto sexual, la modalidad de intención siempre va a ser con dolo. Vamos a hablar de un sujeto activo y un sujeto pasivo, que va a ser el sujeto activo en el caso especial, el señor Luis Belisario Becerra Jiménez, contra un sujeto pasivo que se llama Paola Juliana Ramos Eslava. Este caso, para hacer un breve resumen de los hechos, sucedió alrededor de las 8 de la noche en la ciudad de Bogotá, cuando se encontraba, cuando la mamá de Paola Juliana y el cuñado de ella llegaron a un centro educativo a recogerla después de hacer una llamada en busca de la misma. La historia fue más o menos, la víctima había llegado, pues la víctima era docente de un centro educativo de nombre Robótica Limitada, cuyo dueño era el señor Luis Belisario Becerra, que en este caso es el sujeto activo del que estaremos hablando. Él era el propietario y vivía en este instituto. Paola Juliana Ramos Eslava, en este tiempo tenía 21 años, esto era docente de este centro educativo. Salieron después de una jornada laboral, salieron a tomar algo en una tienda que quedaba en una esquina, eh, junto con unos compañeros de trabajo. Dice el docente César Augusto Lombana y Nicolás que alrededor de las 5:30 de la tarde se las llevaron para uno de los salones de este plantel educativo para que ella se recuperara, la acostaron en una colchoneta, y ahí es donde se supone, se presume que el señor Luis Belisario Becerra accedió carnalmente a ella. La mamá y el cuñado, cuando la encontraron en este salón, se la llevaron para la casa y pues al ver que ella se encontraba con sangre, restos de sangre en su ropa, decidieron llevarla para medicina legal, donde fue sometida a diferentes pruebas. En este caso, entonces, se hace al recibir a la posible víctima, se hace una solicitud médico-legal
Aquí como hablábamos, hay un caso de embriaguez aguda, entonces se hizo una solicitud a toxicología para poder determinar si estaba o no en un grado de embriaguez y para poder determinar de ser así cuál era el estado de embriaguez en el que se encontraba. Asimismo, se hizo una solicitud para poder determinar si se presentó o no se presentó una agresión sexual a la posible víctima. Entonces, esas serían las dos solicitudes que se realizó en cuanto a medicina legal para poder determinar y poder dictar un fallo final que fue el que ya más adelante mi compañera Daniela explicará los resultados que se tuvieron en este análisis médico-legal, los cuales llegaron a determinar y hacer un fallo en contra del señor Luis Belisario, que efectivamente fue condenado por el delito que mencioné anteriormente, que se encuentra tipificado en el artículo 210 del Código Penal. Los dejo entonces con mi compañera Daniela. Buenas noches, profesor. Bueno, para continuar con el análisis médico-legal, como ya se habló anteriormente, como ya habló anteriormente mi compañera Diana, dando la información sobre las solicitudes de solicitud de embriaguez aguda y de violencia sexual. Entonces, proseguimos con el análisis médico-legal. Es una solicitud, bueno, esa solicitud se remite para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que fue remitido en la ciudad de Bogotá. La fecha del examen fue el 6 de agosto del 2005 a las 23:43 horas. El número de erradicación 20.05.08.06.002. La solicitante Daniela Garnica. El número bueno, como tal, el número único de noticia criminal, como está plasmado en el trabajo. El nombre del examinado, la señorita Paula Juliana Ramos Eslava. La escolaridad de ella en ese momento era profesional, era una ingeniera. La procedencia de la ciudad de Bogotá, grupo no era víctima ni era víctima de un desplazamiento forzado, ¿verdad? Sexo femenino, eh, fecha de nacimiento 1984, mayo 12. Documento de identificación, ella está identificada con la cédula de ciudadanía 1015-4698, dirección de la señorita Juliana, es calle con carrera esquina, y pues su teléfono de contacto 12 47 85. Entonces vemos que hay un consentimiento informado en el que se le explica brevemente a Paola Juliana Eslava en qué consiste el examen médico-legal que se va a realizar y los procedimientos relacionados, ¿sí? Así como la importancia dentro de la investigación que se inició, y se registra la constancia sobre el consentimiento informado y la toma de huella monodactilar. Entonces, el abordaje del caso de este análisis, el examen físico forense se inicia desde que la víctima se reúne con el médico. El médico decide cómo va a realizar el examen y en qué áreas del cuerpo son las que debe explorar y cuáles evidencias busca. Y sí, o sea, pues cuáles evidencias son las que necesita buscar de acuerdo al relato con los hechos y la información aportada por la autoridad sobre las características del evento investigado. Información adicional al comenzar el abordaje forense, entonces, referencia a documentos aportados. El despacho informa que la paciente residente en el barrio de la ciudad de Bogotá, por quien se denunció pues el presunto delito de acto sexual, persona que llega en posible estado de alicoramiento acompañada por la madre. En la entrevista médico-forense vemos pues el relato de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Entonces, la madre de Paola, ella fue pues a poner la denuncia porque ella en sus palabras, fui a poner la denuncia porque encontré a mi hija abandonada en una colchoneta con sangre en su ropa y bastante borracha. Entonces, el presunto agresor, el agresor único, que es de sexo masculino, la relación con la víctima, él es el jefe
el instituto en el que trabajaba la señorita Paula Juliana. ¿Recibió atención en salud? En el momento no. Revisión por sistemas, bueno, información que suministra la entrevista sobre su historia. Antecedentes, no hay antecedentes médicos. En el examen de las prendas, bueno, la paciente, ella presenta un pantalón interno con varia presencia de sangre. En el examen médico legal, bueno, los datos de la víctima, de la paciente Paola, entonces vemos que pues ella pesa 50 kilos, su altura es 1,62, los signos vitales, FS sobre 97 minutos y FR sobre 65 minutos, con una temperatura de 36 grados centígrados. En su aspecto general, bueno, la paciente se ve muy desorientada, la cara normal, la cabeza normal, el cuello normal, la cavidad oral normal, el tórax normal, el abdomen normal, la región glútea normal, extremidades superiores normales, extremidades inferiores normales. Examen genital, ahí se percibe y se da la conclusión que hay una desfloración reciente. Examen anal y perianal normal. Documentación de hallazgos, se toman fotografías, diagramas y entrevistas. Análisis de interpretación y conclusiones. Se examina joven de 21 años quien se encuentra en notable estado de embriaguez, sin evidencia física de lesiones y maltratos. Se toma muestras de reconocimiento sexológico, la toma de muestra para toxicología y detección de espermatozoides, donde arroja los siguientes resultados. ¿Cómo? Los siguientes resultados. El sexológico halló desfloración reciente, el de toxicología, perdón, el de toxicología, concentración de 111 miligramos de etanol sobre 100 mililitros de sangre total para segundo grado de embriaguez. El de búsqueda de espermatozoides encontró presencia de ellos de 2 de las muestras tomadas en el pantalón interior. No se evidencian lesiones corporales y se concluye una incapacidad médico-legal con una provisión de 15 días, la provisional de 15 días y la definitiva de 15 días también. Sin secuelas médico-legales y pues la valoración sexológica evidenció que hubo una desfloración reciente. Se encuentran desfloraciones recientes. Nombre y firma del médico quien realizó el examen, ahí está en el formato. Y bueno, esa fue como tal la conclusión del análisis médico-legal que dictaminó Medicina Legal y Forense. Muchas gracias. Aquí, después del análisis que ya pues le hicimos el estudio, vemos como tal pues el glosario del trabajo y acá lo dejo con el glosario. Bueno, acá vamos a encontrar algunas de las palabras que están en el trabajo, una de las más pues, relevantes. Creo que pues no profundizaremos mucho en este tema. En el trabajo ya encontramos estas y otras más, que son como las que más se pueden ver en el trabajo y pues se nos hace importante tener claro estos conceptos para poder llegar a identificar. Bueno, pues como conclusión de este trabajo, definitivamente es importante la medicina legal en el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación. Gracias a las diferentes áreas forenses se ha llegado a determinar y a dictar sentencias teniendo en cuenta pues, los resultados que se obtienen, en este caso pues especial, gracias a estos laboratorios que se le realizó a la víctima, se logró determinar y fallar, pues sentenciar a este hombre que accedió carnalmente a Paola Juliana, aprovechándose de su situación de embriaguez, perdón. Entonces, bueno, eso es un caso muy notable de que definitivamente las áreas de las ciencias forenses, la medicina legal, ayuda y ha ayudado durante
muchos años a poder llegar a determinar y a dictar una sentencia basada en una evidencia científica y haciendo uso de conocimientos de diferentes profesionales y según el área que se requiera en el momento. Esa sería toda la exposición del tema de nosotros. Agradecerle la atención prestada y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Ahora voy a buscar eso para subirlo una vez. Sí, Ya lo ¿eso detuve, cómo se sube? ¿Se sube el enlace o cómo? No sé qué hago. Sí, yo creería que el enlace porque no voy a buscarlo. ¿Cómo es que uno lo busca en Zoom? La aplicación. Eso te graba ahí Ah, te pero graba ahí. sale es cuando finalizamos Zoom. Sí, entonces espero y finalizamos Zoom. Espérame. Sí, Ya le envío dale, el link. dale.